Buenas tardes alumnos, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Martínez Julieta y les doy la bienvenida a la clase de gramática. El día de hoy vamos a abordar el tema de subordinadas adverbiales. ¿Sí? Vamos a ver un poco lo que es su definición, cómo se clasifican las subordinadas adverbiales y por último vamos a realizar un análisis de oraciones para que lleguemos a entender bien, lleguemos a profundizar bien todos los conocimientos que vamos a adquirir durante esta clase. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que son las subordinadas adverbiales. Ellas cumplen en la oración las mismas funciones que el adverbio y como tales pueden modificar al verbo, al adjetivo, al adverbio, pero también pueden llegar a modificar a toda la oración. Ellas se clasifican en subordinadas adverbiales propias e impropias. Las subordinadas adverbiales propias se clasifican en subordinadas adverbiales de lugar, de modo, de tiempo y de cantidad. Las subordinadas adverbiales propias son aquellas que se pueden sustituir por otros adverbios. Y las impropias, que pueden ser de causa, final, condicional, concesivas, consecutivas y comparativas. Estas subordinadas no pueden ser reemplazadas por otros adverbios. Bueno, vamos a ver el primer grupo de subordinadas adverbiales, que son las propias, las que determinan al verbo como circunstancial. La primera son las de tiempo, que pueden ser reemplazadas por otros adverbios, como ser ahora, hoy, mañana, y los nexos introductorios a la subordinada pueden ser mientras, en tanto, ahora que, etc. Por ejemplo, voy a dar una oración. No escribe desde cuándo se enfermó. El cuándo vendría a ser el nexo introductorio a la subordinada, que es un adverbio, y para lograr identificar que estamos ante una subordinada propia, debemos reemplazar la subordinada por otro adverbio. Por ejemplo, no escribe desde entonces. Después tenemos las subordinadas de lugar, son reemplazables por otros adverbios de lugar, como ser ahora, hoy, mañana, tarde, temprano, etc. Los nexos subordinantes son dónde, a dónde, por dónde, etc. Un ejemplo, entraba donde ella vivía. Ahí tenemos el adverbio donde, ¿sí? Que lo podemos reemplazar para saber que estamos ante una subordinada del lugar. Por ejemplo, lo podemos reemplazar entraba temprano. Después tenemos las de modo, que pueden reemplazarse por así, y los nexos son como, cual, según, etc. Y por último, de este primer grupo, que son los que determinan al verbo como circunstancial, son las de cantidad, que pueden ser reemplazados por adverbios de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, poco, mucho, bastante, etc. Un ejemplo, luchó por su vida cuanto pudo. Lo voy a reemplazar por un adverbio de cantidad, luchó por su vida bastante. Ahora vamos al segundo grupo, son las que no determinan al verbo como circunstancial. Están las causales, los nexos subordinantes de este grupo son por qué, pues, ya que, etc. Las condicionales indican una condición para que se realice lo dicho en la preposición principal. Los nexos, por ejemplo, son como, con tal que, siempre que, etc.
Por ejemplo, una oración: si estudias, no vas a desaprobar, ¿sí? Es una condición para que se realice lo dicho en la proposición principal. Las consecutivas refieren a consecuencias de lo dicho en la proposición principal y se introducen con qué, más qué, tanto, a tal punto, etc. Las concesivas expresan objeción. Se introducen por aunque, así, siquiera, por más que, etc. Aunque no te agrade mi decisión, hace lo que te digo. Este es un ejemplo de las concesivas que expresan objeción. Después tenemos las comparativas, ¿sí?, que utilizan los cuantificadores más y menos. Estas son las comparativas de desigualdad. Y después también pueden utilizar la palabra tanto, que forman comparativas de inferioridad. Y por último tenemos las finales, que detonan propósitos, se caracterizan por llevar las preposiciones a y para. Por ejemplo, mi madre entregó dinero para que yo comprara los ingresos. Ahora vamos a realizar el análisis de una oración. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir un archivo de Excel para poder realizar el análisis de la oración, así logramos afianzar bien los conocimientos que fuimos adquiriendo durante la clase. Bueno, la oración que vamos a analizar es la siguiente. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ahora nos preguntamos, ¿quién corrió a la selva? Estamos ante la presencia de un sujeto tácito, ¿sí? Puede ser él, en cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Bueno, lo primero que vamos a indicar es que tenemos un sujeto tácito. Luego identificaremos el verbo, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Aquí tenemos corrió. Vamos a indicar que todo esto es un predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Ahora pasamos al siguiente análisis, al siguiente nivel de la oración, ¿sí? Y leemos, en cuanto lo liberaron, ¿sí? Es un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Entonces esto nos está indicando que nos está introduciendo ante una proposición subordinada adverbial, ¿sí? Vamos a marcar la proposición, ¿sí? Recuerden que aquí corrió es el núcleo, ¿sí?, del predicado, es la acción que se realiza. Aquí vamos a poner complemento circunstancial de tiempo y que es una proposición subordinada adverbial. Aquí tenemos el núcleo del predicado y nos queda a la selva, ¿sí? Esto nos está indicando un lugar, entonces es un complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde corrió? A la selva. Vamos a marcar el complemento. A ver. Tienen que tener cuidado bien cómo señalan. Ahora vamos a volver atrás. Las casillas, porque se pueden confundir después en el análisis. Sí, tiene que quedar lo más claro posible. Vamos a marcar el borde. Ahí está. Entonces este era el correo, era el núcleo.
Y aquí tenemos el complemento circunstancial de lugar. Pasamos al siguiente análisis, al siguiente nivel, ¿sí? Como tenemos una subordinada, vamos a colocar predicado verbal simple en cuanto lo liberaron, ¿sí? Liberaron vendría a ser la acción del predicado verbal simple. Esta oración también tiene sujeto tácito, vamos a indicar. En cuanto viene a ser el nexo que nos introduce, ¿sí?, a la subordinada adverbial. Entonces aquí colocamos que es el nexo. El nexo. Después tenemos lo, que es un objeto directo porque es un pronombre. Recuerden que el objeto directo es del predicado, ¿sí? Y liberaron, que es la acción, viene a ser el núcleo de nuestro predicado. El núcleo. Pasamos a la segunda parte de la oración. Nos queda el complemento, analizar el complemento circunstancial del lugar. A viene a ser el núcleo de nuestro complemento circunstancial. A ver, vamos a marcar. Vamos a marcar bien los bordes. A es el núcleo y la selva es el término que acompaña, ¿sí?, que acompaña al núcleo. Y este es un sintagma nominal porque tenemos selva, que es un sustantivo. Y ahora pasamos al último nivel de análisis. Tenemos la, que es un modificador directo porque es un pronombre. Recuerden que el modificador directo es del sintagma nominal. Es un modificador directo. Y por último nos queda selva, que es el sustantivo y es el núcleo de nuestro sintagma. Así quedaría el análisis de esta oración, que tiene una proposición subordinada adverbial. Recuerden que para finalizar y para que quede claro nuestro análisis, no lleguemos a confundirnos, vamos a poner el color verde, debemos rellenar las casillas que nos quedan en blanco. Entonces ahí queda más prolijo nuestro análisis. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta clase. Les mando un saludo.